Vamos definitivamente a impartir la palabra en esta preciosa hora. Yo sé que todos están sedientos, deseosos de escuchar la palabra de Dios, y hoy pues es un tiempo lindo para recibir la impartición de la palabra de Dios. Así que yo sé que su corazón ya está dispuesto y usted hoy va a ser ministrado, inyectado, va a recibir la palabra bendita, la palabra de vida. Quiero pedir favor que abra sus Biblias ahí. Es muy importante que usted también lea la escritura. Juan capítulo 20, verso 24. Vamos a leer algunos versos. Juan capítulo 20, verso 24. Vamos a leer algunos versos. Gloria a Dios. Dice la escritura así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos estaban en una situación de tristeza, de interrogantes, con preguntas, con dudas, porque muchos no entendían lo que había sucedido en este tiempo. En Juan capítulo 20, siempre el capítulo 20, verso 18, dice la escritura, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que Jesús, o de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mire qué tremendo. Los corazones de los discípulos estaban llenos de temor y de asombro ante las cosas que estaban sucediendo. Ahora a ellos se les da la noticia, se les da las buenas nuevas que lleva María Magdalena. Y ella les dice que había visto al Señor y todo lo que Él le había dicho. Ahora, ellos se reúnen en ese lugar, en ese aposento, en esa casa, se reúnen, pero ellos tenían temor. Dice que la puerta o las puertas de este lugar estaban cerradas, bien cerradas, como decimos acá en Guatemala, bien atrancadas, por miedo. Ellos tenían temor. Ellos definitivamente habían sido testigos de lo que había sucedido con Jesús y todo el proceso y la persecución que se desató. Pero algo glorioso iba a suceder en este tiempo, ¿sí? El que había muerto, aquel que había muerto, ¿sí?, eliminó todas sus dudas, todos sus temores, al aparecerse a ellos repentinamente.
qué tremendo, porque a veces uno como que pierde la esperanza, pierde la fe como hijo de Dios, como siervo de Dios, como discípulo de Cristo. Y como que bueno, todo se terminó o como que todo se derrumbó y que no hay salida. Pero lo lindo es que aquel que había muerto, ¿sí?, eliminó todas sus dudas y sus temores cuando se les aparece. En el verso 19 de capítulo 20, verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Acá hay varios actos que Cristo hizo, declaró sobre sus discípulos. Primero fue que les anunció paz, ¿sí? Les anunció la paz a ellos. Y esto es lo que el Señor está anunciando también para su vida y para su casa. Paz, ¿sí? Él trae un anuncio glorioso y poderoso para su vida en este tiempo de angustia, de aflicción, de desesperación. Él declara paz. Por eso dice: paz a vosotros. Mire qué tremendo. Otro acto glorioso que Cristo hizo en este tiempo, el verso 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, Él se reveló a sí mismo como Él que había sido crucificado. Pero no se quedó en esa cruz, ni mucho menos donde fue enterrado, sino que Él resucitó al tercer día. Y Él trajo las pruebas de que Él había sido el crucificado. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Otro acto glorioso y poderoso que Cristo hizo con estos discípulos, que sus corazones estaban llenos de temor, llenos de angustia, de asombro. Ellos ahora son confirmados. Y esto es lo lindo del Evangelio, porque aún nosotros, ¿sí?, pensando que como que ya no hay solución a las circunstancias, viene la afirmación de Dios a través de su palabra. Primero, les anuncia la paz. Segundo, se revela a sí mismo como el crucificado. Tercero, los comisionó. Los comisionó. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Hay una gran comisión, amados hermanos, amada iglesia. ¿Sí? Hay una gran comisión. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Sí? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Qué sucede ahí? Los dotó. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¡Qué gloriosos los actos que Cristo hizo en ese tiempo, en ese momento donde pues tal vez alguien se imaginó y comprendió la enseñanza de Cristo, que iba a ser crucificado, pero al tercer día Él iba a resucitar? Pues muchos no lo creyeron, muchos no se lo esperaban. Ahora Jesús se aparece. Primero vemos que se aparece a María Magdalena y Él le habla todas las cosas. Ahora esta mujer va a anunciar a los discípulos, pero no muy ellos pues creyendo esta situación. Ahora Jesús se les aparece a ellos y ahora les declara paz. Se revela a sí mismo como el que había sido crucificado, los comisionó y los dotó. Pero ahora, ¿qué sucedió con Tomás? ¿Sí? ¿Qué sucedió con Tomás? Porque la palabra
o el tema de esta hora es la incredulidad de Tomás. ¿Sí? La incredulidad de Tomás, porque realmente si algo Dios está hablando en estos tiempos es acerca de que la iglesia debe saber que tiene un ancla, el ancla de fe que es Jesucristo, y que no debe permitir la duda, no debe permitir el temor a su corazón y a su vida. Y vemos en Tomás que él duda de lo que sucedió, duda de la resurrección de Cristo. Y él tuvo su oportunidad, pero él perdió esa oportunidad. Leíamos acá y dice la escritura que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Cuando Jesús se les aparece a ellos, Tomás no estaba en ese lugar. No se da la razón, la Biblia no da la razón de por qué no estaba, siendo él uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles de Jesús. No se da la razón del por qué no estaba, pero al menos indica que él estaba ausente, como decimos, ¿verdad? Brilló por su ausencia. Él tuvo que haber sabido de la reunión, porque María Magdalena da el anuncio. Ahora, me imagino que ellos dan también el anuncio y convocan a los discípulos para reunirse y para pues esperar el momento que Jesús se les iba a aparecer. Bueno, él no llegó a la reunión. Él pudo haber pensado, ¿para qué voy a llegar? Por gusto. No creo que él haya resucitado. Ahora, vemos que él rehusó reunirse con sus compañeros, con los discípulos, y eso solo fortaleció su incredulidad. Por eso qué importante lo que estamos haciendo en este tiempo, del poder reunirnos, del que usted se reúna en su casa, del poder venir a adorar, del poder venir a escuchar la palabra, del poder venir y poder ser instruido en la palabra, porque a más fe, menos incredulidad, a más incredulidad, menos fe. Y esto es lo que sucede cuando uno se queda, cuando uno es convocado. Bueno, hoy no podemos reunirnos físicamente, pero estamos siendo convocados para que en cada hogar las familias se reúnan. Y qué bendición, porque usted está en este tiempo reunido para recibir la palabra. Y usted está siendo pues ministrado con una palabra de bendición y de fe. Pero ¿qué de aquellos que no están escuchando? No se están fortaleciendo en su fe, y esto está provocando más incredulidad, más temor. ¿Sí? Él se perdió de esa comunión. Se perdió de esta comunión poderosa, tan fortalecedora de fe. Se lo perdió. Y qué tremendo, porque me imagino que los discípulos decían dentro de sí lo que se perdió Tomás por no haber asistido a la reunión. Los que están fuera de la comunión de Cristo se están perdiendo de mucha bendición. Por eso usted y yo, nosotros la iglesia, no debemos estar fuera de la comunión con Cristo. Hoy más que nunca debemos buscar de Él, de su presencia, venir a su palabra, porque estos tiempos son tiempos para que usted y yo no caminemos por vista, sino por fe. Y donde usted y yo vamos a ser alimentados en fe, donde usted y yo vamos a ser preparados para caminar por fe, es en la presencia de Dios, es en la comunión con Cristo y su palabra. Así que no debemos nosotros estar fuera, debemos estar adentro. Jesús se aparece esta primera vez, pero Tomás no estaba.
Y gloria a Dios porque usted está en este tiempo, en esta hora, y usted pueda decir, y si no me hubiera conectado, o si no me hubiera preparado, me hubiera perdido esta bendición. O cuando cuentan, mira lo que hizo el Señor, mira cómo el Señor habló, y mucha gente dice, ¿cómo no me conecté? ¿Cómo no estuve? Yo creo que Tomás se pudo haber rascado la cabeza, ¿verdad? Y haber dicho, pero ¿por qué no llegué a la reunión? Pero vemos que cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, ¿qué dijo él? Si no veo, no creeré. ¿Sí? Él prácticamente tuvo una negación. Él negó, él dijo, si yo no veo, yo no creo. Ahora los discípulos estaban emocionados, contentos. Ellos estaban con el ánimo, ¿verdad? Hasta pues arriba, después de estar con los ánimos por los suelos, desanimados, desconsolados, tristes. Ahora Jesús se aparece y les declara paz a vosotros. Y ahora ellos ven al resucitado, ven a Cristo resucitado. Pero el problema es que en uno de ellos, de sus discípulos, y eso es lo que Dios está hablando, que nadie se quede fuera, que no haya un Tomás que esté con incredulidad, que esté con el mismo temor, que esté falto de fe y confianza en Dios. Dios no desea que hayan otros hombres que se queden fuera y que estén negando del poder de Dios. Y Tomás dijo, si no veo, no creeré. Su no creeré revela la desesperanza que estaba en su vida. ¿Sí? El no creeré revela la desesperanza que estaba en su vida. Y eso realmente sucede en muchos hoy en día. Muchos han dejado de creer. Muchos han dejado de confiar. Muchos han visto la circunstancia, la situación tan difícil, tan dura, tan cuesta arriba, que han dejado de creer. Están desesperanzados, están angustiados, desanimados, pero hoy Dios trae una palabra para su vida. Usted debe creer en Dios, debe creer en su palabra. Debe creer que Dios está presente y que Él desea obrar de una manera poderosa. Yo sé que hay muchos hombres de fe que están viendo, escuchando y han estado creyendo la palabra y han estado viendo la gloria de Dios. Pero cuando usted va, ¿sí?, a contarle a otros hermanos, ellos dicen, no, yo no creo hasta que yo no vea, porque yo no estoy viendo nada. Lo que yo estoy viendo es crisis, lo que yo estoy viendo es enfermedad, lo que yo estoy viendo es que mucha gente se está muriendo. Entonces, no creeré revela la desesperanza que estaba en la vida de este discípulo. Y esto refleja también la desesperanza que está en el corazón de mucha gente hoy. Yo no creo que Dios vaya a obrar, que Dios vaya a sanar, que Dios vaya a proveer. Hoy le digo, crea, porque Dios está realmente operando. Crea porque Cristo resucitó. Crea porque Cristo está operando en este tiempo de una manera poderosa. Estaba dispuesto a caminar por vista y no por fe. Yo no sé cuántos están dispuestos en este tiempo a caminar por fe y no por vista. Tomás estaba dispuesto a caminar por vista y no por fe. Pero usted y yo vamos a caminar por fe. Declárelo, yo caminaré por fe. No caminaré por vista. No caminaré por lo que vean mis ojos físicos o escuchen mis oídos. No caminaré por lo que vea a mi alrededor. Caminaré por fe, como viendo al invisible. Fue lo que hizo Abraham cuando sale de Ur de los caldeos. Él caminó por fe. Él no veía nada. Dios le dice, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y te voy a dar una tierra que fluye leche y miel.
Dice la escritura que él caminó por fe, como viendo al invisible. Y eso es lo que la iglesia debe hoy en este tiempo, porque no son tiempos fáciles, son tiempos bien difíciles en lo humano. Pero cuando usted se mueve en fe, usted determina caminar por fe y no por vista. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios, porque dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo creo que este es el tiempo. La escritura dice, cree y verás. Cree y verás. Por eso hemos estado declarando esta palabra. Y Jesús dijo, como has creído, ¿sí?, se haga. Como creíste, se va a realizar. Así que usted y yo debemos tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. Usted no esté negando la fe, no esté negando del poder de la gracia de Dios. Dice la escritura, 8 días después, transcurrieron 8 días, donde usted se imagina, los discípulos estaban evangelizando a Tomás. Tomás, cree. ¿Sí? Tomás, Jesús está vivo. Jesús resucitó. Tomás, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con ese hombre de fe? ¿Qué está pasando con ese hombre que un día predicó palabra de fe? 8 días después, Tomás no se perdió la siguiente reunión, porque lo estuvieron invitando, estuvieron recordándole. ¿Te acuerdas, Tomás, que tenemos otra reunión dentro de tantos días? ¿Te acuerdas, Tomás? No vayas a faltar porque vas a perder. Y 8 días después estaban reunidos otra vez los discípulos. Y una vez más se aparece Jesús. ¡Qué tremendo! Hoy yo puedo percibir algo bien tremendo en mi espíritu. Que Cristo va a empezar a obrar de una manera poderosa. Él va a manifestarse en cada familia que le crea, en cada hogar. Crea que Él está ahí. Por eso la Biblia dice que cuando nos acerquemos a Él, creamos que Él está ahí, que Él es real, que Él existe. Y Él está presente. Y qué tremendo cuando usted y yo negamos a Cristo, negamos a Dios, negamos al Espíritu Santo. Y usted dice, yo me siento solo, abandonado. Yo me siento abatido, angustiado, afligido. Y ahí está el Señor diciendo, pero si yo estoy acá, yo quiero obrar, yo quiero sanar, yo quiero liberar. Pero está esperando el Señor que usted pueda abrir sus ojos, ¿sí?, sus ojos espirituales, y pueda ver, percibir la presencia de Él, que Él va a obrar de una manera poderosa. Habla la Biblia de aquellos hombres que iban camino a Emaús. Jesús se les aparece y Jesús habla con ellos. Dice que sus ojos estaban velados, cerrados. Ellos estaban tan tristes y le dijeron como que tú eres el único que no sabe qué pasó aquí, como que tú eres el único que no sabe que mataron a Cristo. Ellos estaban tristes, estaban desesperados, decepcionados. Ellos pues no pudieron ver a Cristo y Jesús hablando con ellos. Y eso es lo que nos sucede. Pensamos que estamos solos, pensamos que estamos abandonados, pensamos que estamos a nuestra suerte. Y hoy le digo, usted no está solo. Usted no está sola. Su familia no ha sido abandonada. Ahí el Señor quiere manifestarse. Y el Señor se les aparece una vez más. Pero fue directo a Tomás. ¿Sí? Fue directo a Tomás en esta hermosa ocasión, en este momento, porque Tomás ya estaba en esta reunión. Y hoy el Señor está hablando a muchos. Directo está hablando, directo al corazón. Está hablando en este tiempo, en esta hora, porque muchos han dudado, muchos han tenido temor, muchos han llorado, no tienen gozo, no porque estén pues confiando en Dios, han llorado de temor, de angustia. Dios le está hablando hoy a mucha gente que está escuchando y viendo este mensaje. Dios está diciendo
que Él está presente. Y el Señor le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. ¿Qué había dicho Tomás? Si yo no pusiera mi dedo donde el clavo traspasó su mano, yo no voy a creer. Si yo no meto mi mano en su costado donde traspasó la lanza, yo no voy a creer. Y el Señor Jesús le dice: pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Yo he declarado esto, que la incredulidad deshonra a Dios y la fe honra a Dios. Yo no sé si usted ha estado honrando a Dios, ¿sí? Porque si usted ha estado viviendo con incredulidad, dando lugar a la duda, a la incredulidad, usted no está honrando a Dios. Si usted ha estado quejándose, ha estado murmurando, ¿y por qué le pasó al pueblo de Israel? Moisés, ¿para qué el Señor nos sacó de Egipto? Para traernos a este desierto, para que muramos de hambre, para que muramos de sed. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá hay sepulcros. Aquí, ¿dónde nos van a enterrar? Mire qué tremendo. Yo no sé si hay alguien que ha estado con esto. Ha estado quejándose. Ha estado hablando mal del Señor, mal de la palabra, mal. Ahora yo creo que Dios viene para poder hablar y poder decir: no sea incrédulo, sino creyente. ¡Qué tremendo! Él ahora está palpando la gracia de Jesucristo. Una oportunidad que Dios le da de palpar el verbo de vida. Y esa es la oportunidad que Dios da siempre a su iglesia, para que pueda palpar el verbo de vida. Usted y yo podemos palpar la gloria de Dios, la presencia, el poder de Dios. Los discípulos no consiguieron en una semana de razonamiento para Tomás, Jesús lo hizo en un momento con su palabra. Si hay hermanos que uno les habla, crea, hermano, Dios está con usted, y sigue desconsolado. Dios lo va a sanar, y sigue con la incredulidad que no va a ser sano. Y a veces transcurre el tiempo y la gente sigue en la misma, y uno le habla, uno le declara, y uno acá. Pero qué lindo cuando viene el Señor, viene su presencia. Lo que los discípulos no consiguieron con Tomás en una semana, que él tratara de razonar y él tratara de cambiar su actitud, Jesús lo hizo en un momento con su palabra. Por eso qué hermoso es poder venir a su presencia y que Él nos pueda hablar, nos pueda ministrar, nos pueda consolar, nos pueda fortalecer, palpar el verbo de vida, palpar su presencia, su gracia y su poder. ¡Qué tremendo! Ahora Tomás hace una confesión de fe. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Señor mío y Dios mío. Él hace una confesión de fe. Había visto y había creído, pero usted y yo no tenemos que esperar a ver. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchos que dicen: no, hasta que yo no mire el milagro, hasta que yo no sea sano, hasta que yo no mire el milagro financiero, hasta que yo mire. Hermano, usted debe ser creyente y no incrédulo. Había visto y había creído. Ahora, pero las palabras de Tomás no fueron palabras para justificarse. No fueron palabras para decirle: Señor, la verdad es que perdona. Mira que, pues la verdad es de que yo sí había creído un poco, pero fíjate esto y lo. ¿Sabe? Sus palabras fueron pocas, pero profundas. ¿Sí? Tomás no se justificó ante Cristo.
Las palabras de Tomás fueron pocas y profundas y vinieron de acá, de lo más dentro de su corazón. Y en él hubo una confesión poderosa. Primero hubo una confesión de su deidad, de la deidad de Cristo, que venía de Dios, que él era Dios. Y él declara: Dios mío, Dios mío. También él hace una confesión de su autoridad sobre él: Señor mío, Señor mío. Y hace una confesión de su redención personal a él: Señor mío y Dios mío. ¡Qué tremendo! No fueron muchas palabras las que declaró Tomás, ¿sí?, sino que él hizo una confesión de la deidad, de la autoridad sobre él y de la redención personal que Cristo hizo para él. Realmente, amados hermanos, yo sé que no son tiempos fáciles y nadie se esperaba vivir estos tiempos, pero Jesús está con nosotros. Paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy como el mundo no la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar morada para donde yo esté, ustedes estén también. ¡Qué tremendo! Y en estos tiempos Dios ha estado hablando, y no solo hablando, sino obrando. Así que, amados hermanos, no seamos incrédulos. Ya no siga con esa incredulidad. Tomás hace una negación enfática: si no veo, no creeré. Punto. Sencillo. Así que ya no me hablen. ¿Se imagina usted la actitud de Tomás para con los discípulos? Tomás, hemos visto al Maestro, hemos visto a Cristo. Cristo resucitó. No me digan nada. Yo no creo. Sí. Hasta no ver, no creer. Pero como nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús es bondadoso, no nos recrimina, Él siempre va a obrar porque nos ama y porque Él es un Dios de amor, de bondad y misericordia. Así que, amados hermanos, amada iglesia, no pierda la oportunidad. Si usted está escuchando, viendo este mensaje, esta palabra, no pierda la oportunidad de hoy poder hacer una confesión de fe. Si usted ha estado confesando lo negativo, ha estado hablando pesimista, si usted ha estado hablando cosas negativas, hoy usted pueda hacer una confesión de fe. Como cuando usted recibió a Cristo, usted hizo una confesión de fe. ¿Se acuerda? ¿Sí? Cuando le dijeron: repita esta oración o declara esta oración. ¿Y qué dice usted? Señor, yo te recibo por fe como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Y usted recibe el perdón, recibe la gracia por fe. Ahora el Señor le habla una vez más. Tiene que hacer una confesión de fe, porque a Él no le agrada la incredulidad. Sin fe es imposible agradarle a Él. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Y en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué ha profetizado usted para su vida, para su casa? ¿Ha profetizado muerte? ¿Ha profetizado enfermedad? ¿Ha profetizado desgracia? ¿Ha profetizado destrucción? ¿Qué está profetizando? ¿Qué está declarando usted?
Esto realmente lo debe tomar en cuenta. Ahora, debemos cambiar nuestra confesión a una confesión de fe. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo me imagino que este hombre cae de rodillas, arrepentido, pero solo pudo decir: Señor mío y Dios mío. Solo eso pudo decir. Ya no se animó a decir más nada. Pero Cristo no esperó a que Tomás se justificara, sino que Cristo se manifestó para que Tomás creyera y que Tomás tuviera la experiencia del Verbo resucitado, tuviera la experiencia de palpar el Verbo de vida. Y eso es lo que el Señor desea en este tiempo para su iglesia, que palpe al Verbo de vida. Aleluya. Qué tremendo, qué palabra más linda. Así que este es el tiempo para que usted cambie su declaración, su confesión, y podamos decirle: Señor mío y Dios mío. Confesó su deidad, confesó la autoridad sobre él y confesó su rendición personal a él. Rindámonos a Cristo, rindámonos a él, a su palabra y a sus propósitos. Ahí donde usted esté en esta preciosa hora, si usted ha tenido temor, angustia, ha dudado, ha vivido en incredulidad, ha estado desesperanzado, a su vida ha llegado tristeza, ha llegado temor, hoy Dios desea manifestarse. Tremendo. Ahí estaban los discípulos ese día reunidos, encerrados. Estaban con dudas, con incertidumbres. Ya se les había anunciado de que Cristo había resucitado. Ellos con temor estaban ese día reunidos. Y Jesús irrumpe su reunión y les declara: paz a vosotros. Él empieza a obrar en esta hora. Ahí donde usted esté, solo crea